La jueza, que destrozó un imperio de mentiras, un final inesperado, el gancho y llamada a la acción. El pulcro suelo de mármol del Tribunal Superior de Valencia estaba frío, pero la mano que Elena Garmendia sostenía era cálida. Luego la otra. Sus gemelos de 2 años, Leo y Lara, miraban con ojos grandes y confundidos los imponentes bancos de madera. Elena era un fantasma en esa sala, vestida con una blusa de 20 euros de una tienda de segunda mano, con el cabello recogido de una manera que resaltaba las ojeras. Al otro lado de la sala se sentaba Irina Valdés, cubierta de diamantes, con una sonrisa de suficiencia en sus labios perfectos. Era la mujer que le había robado a Elena su marido, su hogar y su vida. Pero lo que nadie en esa sala sabía, ni Elena, ni su infiel marido Ricardo, y especialmente no la amante, era que la jueza estaba a punto de revelar una verdad tan devastadora que lo destrozaría todo. Al final de esta audiencia, una mujer saldría con todo y la otra se derrumbaría en ruinas. ¿Crees en el karma? Déjanos tus comentarios al final y no olvides unirte a nuestra comunidad para más historias como esta. La caída del imperio. La vida de Elena Garmendia no siempre había sido una lucha. 10 años atrás era Elena Jensen, una postgraduada de ojos brillantes, con una modesta herencia y un novio brillante y ambicioso llamado Ricardo Dávila. Él tenía la visión. Ella tenía el capital inicial. «Somos un equipo, Elena», le había susurrado, con los brazos alrededor de ella en su pequeño apartamento de Valencia. «Tú y yo contra el mundo». Ella le había creído. Liquidó el fideicomiso de su familia, hasta el último céntimo, 2 millones de euros, y lo invirtió en su incipiente fondo de inversión, Dávila Capital. Durante los primeros 5 años fue un sueño. Ricardo era un mago. Los 2 millones se convirtieron en 20, luego en 200, luego en 1.000 millones. Se mudaron de Valencia a una extensa mansión georgiana de 10 habitaciones en Majadahonda, Madrid. La casa tenía personal, una piscina infinita y un garaje lleno de coches que Elena nunca conducía. Ricardo, sin embargo, había cambiado con los números crecientes. El equipo apasionado se convirtió en una corporación fría y exigente. Él era el CEO y ella, le recordaba, era solo personal de apoyo. Cuando nacieron los gemelos Leo y Lara, Elena esperaba que eso trajera de vuelta al hombre que había amado. En cambio, lo alejó aún más. Eran una distracción, un desastre. Él pasaba cada vez más tiempo en la oficina, en cenas con clientes que se extendían hasta las 3 de la mañana. Luego, hace 6 meses, apareció Irina Valdés. Fue presentada en la gala anual de caridad de Dávila Capital. Elena, con un sencillo vestido azul marino, se había sentido desaliñada y cansada. Irina era una supernova en alta costura de color rojo sangre. Era, ostensiblemente, una consultora especializada en mercados emergentes. También tenía 28 años, con pómulos afilados y una risa que parecía resonar con desprecio. Ricardo se encaprichó al instante. Comenzó a manipular a Elena con una precisión escalofriante. «Pareces tan estresada, Elena. ¿Te sientes bien?», le preguntaba, con los ojos fríos, mientras su teléfono zumbaba con mensajes de texto que Elena sabía que eran de Irina. «¿Por qué eres tan desconfiada? Irina es una parte vital del futuro de la empresa. Tus celos son impropios. Los gemelos te han vuelto desaliñada. Te has descuidado. Mírate». Elena, aislada en la enorme y vacía casa,
con solo las niñeras como compañía, comenzó a creerle. Se sentía pequeña, invisible. Era la esposa pobre, mucho antes de ser realmente pobre. Vivía en una jaula dorada, y la puerta estaba siendo cerrada lentamente por el hombre que ella había construido, y la mujer que ahora disfrutaba de los despojos. El hombre, que en una sola noche decidiría que la jaula ya no era necesaria y que era hora de dejar que los pájaros murieran de hambre. La noche en que la jaula se rompió no fue con un golpe dramático, sino con el clic estéril del pestillo de un maletín. Era martes. Elena se había quedado despierta, como siempre. Los gemelos dormían arriba, sus pequeños pechos subiendo y bajando con el suave resplandor de una luz nocturna con forma de ballena. Ricardo entró en el gran vestíbulo a la 1:15 a.m. No parecía cansado. Parecía lleno de energía, con las mejillas sonrojadas. Llevaba un nuevo traje a medida de Tom Ford. Olía ligeramente a Chanel No. 5, un perfume que Elena nunca usaba, pero que había olido en Irina en la gala. «Necesitamos hablar», dijo, sin mirarla, aflojándose la corbata de seda. «Ricardo, es muy tarde. Estaba preocupada», comenzó Elena. Él levantó una mano. «Para. Solo para con todo el número de la esposa herida. Es aburrido». Pasó junto a ella, entró en su vasto estudio con paneles de caoba y se sentó detrás de su escritorio. La estaba tratando como a una empleada de bajo rendimiento. «He solicitado el divorcio, Elena». Las palabras flotaron en el aire, succionando el oxígeno de la habitación. Elena se agarró al respaldo de una silla de cuero para estabilizarse. «¿Qué? ¿Qué estás? Ricardo, tenemos hijos. No puedes simplemente...» «Puedo y lo he hecho», espetó. Nosotros, ha estado muerto durante años. He terminado. Es ella, ¿verdad? Es Irina». Ricardo casi sonrió. «Irina me entiende. Es mi igual. Tú fuiste una buena esposa de inicio, Elena. Pero no estás hecha para este nivel. Me estás frenando». La crueldad era tan pura que era impresionante. «¿Frenándote?» La voz de Elena se quebró. «El dinero de mi familia te dio el puntapié inicial. Ese dinero que tú y ella están gastando». «Ah, el dinero», dijo, inclinándose hacia adelante. «Eso es lo otro. No vas a recibir nada de él. Así no es como funciona, Ricardo. Estamos en un estado de bienes gananciales. Tengo derecho a...» «No tienes derecho a nada», siseó, bajando la voz. «Eres una madre incapacitada. Eres inestable, deprimida. ¿Crees que no te he documentado? Las niñeras, el personal, todos me informan a mí. Tendrás suerte si consigues visitas supervisadas». Era una mentira monstruosa y calculada. Elena era una madre devota. Los gemelos eran su mundo entero. «No te saldrás con la tuya», susurró, el terror mezclándose con la rabia. «Ya lo he hecho». Él deslizó un trozo de papel sobre el escritorio. Era una orden de desalojo. Ya había transferido la propiedad de la mansión de Majadahonda a un fideicomiso corporativo, al que ella no tenía acceso. «Tienes 48 horas para desalojar. Mis abogados se pondrán en contacto con una oferta de acuerdo. Te sugiero que la aceptes». Las siguientes 48 horas fueron un borrón de lágrimas, pánico y empacar. Las niñeras fueron despedidas. El personal de la casa la ignoró. Era una paria. Empacó lo que pudo en su viejo Honda CR-V, ropa para ella y los gemelos, sus juguetes favoritos y una pequeña caja de fotos de una vida que ahora le parecía una ficción. Mientras se alejaba, un Mercedes G-Wagon negro entró en el camino de entrada. Irina Valdés salió, con gafas de sol,
y examinó la mansión. Ni siquiera miró el coche de Elena que se marchaba. Elena Garmendia, la mujer que había financiado un imperio de 1.000 millones de euros, condujo hasta un apartamento de 2 habitaciones, infestado de moho en Getafe, el único lugar que la aceptaría sin crédito ni ingresos. La oferta de acuerdo llegó al día siguiente. 50.000 euros, un pago único. A cambio, renunciaría a todos los derechos sobre Dávila Capital y aceptaría un estricto acuerdo de custodia que le daría a Ricardo el control total. Ella lo rompió por la mitad. Durante los siguientes 4 meses, vivió en un tipo especial de infierno. Vendió sus joyas, incluso su alianza de boda original, solo para comprar fórmula y pañales. Solicitó cupones de alimentos y le fueron denegados, porque su dirección legal seguía siendo, técnicamente, la mansión de Majadahonda. Estaba atrapada en un tecnicismo legal diseñado por su propio marido. Encontró un abogado de asistencia legal, Guillermo Soto, un joven desaliñado que parecía perpetuamente indignado en su nombre, pero que estaba irremediablemente superado. Los abogados de Ricardo del prestigioso bufete Salas en Abogados eran tiburones. Presentaron moción tras moción, pintando a Elena como una cazafortunas que sufría de psicosis posparto. Afirmaron que los gemelos estaban en peligro inminente debido a su inestabilidad. Mientras tanto, la cuenta de Instagram de Irina era un desfile de una vida extravagante. Jets privados a Ibiza, asientos en primera fila en la Semana de la Moda de París, un nuevo anillo de diamantes de 12 quilates. No es un anillo de compromiso, había escrito. Solo un regalo de martes. Estaba viviendo la vida de Elena, solo que mejor. Elena se volvió más delgada, más pálida. La esposa pobre ya no era un estado mental. Era una realidad fría, dura y hambrienta. La audiencia final estaba fijada. Ricardo estaba demandando la custodia total y una moción para que su oferta de acuerdo fuera declarada la sentencia final y vinculante. A Elena no le quedaba nada que perder, y eso, comenzaba a darse cuenta, era un tipo de libertad muy peligroso. El día del juicio. La oficina de Guillermo Soto estaba encima de una pizzería en quiebra en Getafe. Olía a ajo rancio y a angustia existencial. Las pilas de archivos en su escritorio amenazaban con caerse con cada camión que pasaba. «Nos están enterrando, Elena», dijo Guillermo, frotándose las sienes. No había dormido en días. «He solicitado una investigación sobre sus finanzas. En respuesta, Salas y abogados enviaron esto». Señaló 8 cajas de cartón apiladas contra la pared. Son 200.000 páginas de informes corporativos, swaps de derivados y holdings offshore en las Islas Caimán, Suiza y Panamá. Es una broma. A un equipo de 20 contadores forenses le llevaría un año desentrañar esto. Él afirma que Dávila Capital está apalancado hasta los topes, que su patrimonio neto es prácticamente cero. ¿Cero?, se burló Elena, meciendo a una inquieta Lara en su regazo. Acaba de comprarle a Irina un Bentley nuevo. Le dijo a Forbes el mes pasado que era un hombre de 3 comas. Lo sé. Pero lo que le dice a Forbes y lo que demuestra en los tribunales son 2 cosas diferentes. Lo ha ocultado todo, Elena. Brillante. Sus abogados argumentan que tu inversión inicial de 2 millones de euros fue un regalo, no una inversión. Tienen una servilleta de cóctel que supuestamente firmaste en 2010. ¿Una servilleta de cóctel? Yo podría haberlo hecho, dijo Elena, con el estómago encogiéndose. Estábamos en un bar de Valencia celebrando. Él escribió: «A mi socia en el crimen, mi futuro». Yo lo firmé. Pensé que era romántico.
Guillermo soltó un largo y doloroso suspiro. Ha estado planeando esto, Elena. No durante 6 meses. Durante una década. Ha estado planeando dejarte fuera desde el principio. La comprensión la golpeó como un puñetazo físico. Todo el matrimonio, el amor que creyó que compartían, el equipo. Todo fue una larga estafa. Ella no era su socia. Era su primera víctima. ¿Y qué hacemos?, susurró con la voz temblorosa. Guillermo, no puedo perder a mis hijos. No me importa el dinero. Solo quiero a mis bebés. ¿Cuentan con eso?, dijo Guillermo, sus ojos endureciéndose. Usarán a los gemelos para que renuncies al dinero. Y una vez que firmes, seguirán argumentando que eres inestable y te quitarán a los gemelos. Ricardo no quiere ser padre. Solo no quiere que tú seas madre. Él quiere ganar. Quiere aniquilarte. Las declaraciones previas al juicio fueron una forma de tortura psicológica. Marcos Salas, el abogado principal de Ricardo, era una víbora de cabello plateado con una voz como grava pulida. Interrogó a Elena durante 8 horas. Señora Garmendia, ¿no es cierto que dejó a sus hijos desatendidos durante 2 horas el 14 de octubre? No, yo estaba en el apartamento, me estaba duchando, estaban en sus cunas, dormidos. ¿Una ducha de 2 horas? ¿Diría que eso es un comportamiento normal? ¿O diría que es indicativo de un episodio depresivo? ¿No es cierto que la vieron gritándole a sus hijos en público en el supermercado de la calle Mayor? No, Lara se estaba ahogando con una uva. Estaba gritando, pidiendo ayuda. Estaba aterrorizada. Así que estaba gritando, gracias. Retorció cada acto de maternidad, cada momento de miedo y agotamiento, en un arma contra ella. Pintó un retrato de una mujer desquiciada, incapaz de cuidar a sus hijos, una cazafortunas volátil, furiosa porque el grifo del dinero se había cerrado. La corte nombró a un psicólogo infantil. Ricardo, naturalmente, tenía uno en nómina, un médico elegante y caro de Madrid, que después de una evaluación de 30 minutos con los gemelos en presencia de Ricardo, escribió un informe brillante sobre su profundo vínculo paternal y expresó graves preocupaciones sobre el estado emocional errático de Elena. La oferta de acuerdo final llegó una semana antes de la audiencia. Era peor que la primera. 0 euros. Ella cedería la custodia total, única y permanente de Leo y Lara a Ricardo. A cambio, él gentilmente no la demandaría por los daños emocionales que ella le había causado. Está tratando de dejarte sin hogar, dijo Guillermo con rabia. Quiere destrozarte para que ni siquiera te presentes en la corte. Me presentaré, dijo Elena. Una fría y dura resolución se apoderó de ella. Ya no estaba triste. Ya no estaba débil. Era una madre, arrinconada sin nada más que proteger que a sus pequeños. Quiere demostrarle a la corte que soy una madre incapacitada. Bien, vayamos a la corte. La mañana de la audiencia, la electricidad en el apartamento de Elena fue cortada. El aviso final, un sobre rojo, había estado en su mostrador durante una semana, pero no había tenido dinero para pagarlo. El reloj digital del microondas, parpadeando las 12 en punto, fue el insulto final. Se vistió a sí misma y a los gemelos en la semioscuridad. Su único buen atuendo era una falda azul marino y una blusa blanca que había comprado en una tienda de segunda mano. Estaba limpio, pero estaba gastado. Se recogió el cabello en una cola de caballo severa y sencilla. No había tiempo ni energía para maquillarse. Leo y Lara estaban inquietos. Eran niños pequeños. No entendían la solemnidad del día. Solo sabían que su madre estaba tensa. El apartamento estaba frío y querían desayunar. Les dio los últimos cereales secos. Guillermo, le había dicho por teléfono la noche anterior. Los traeré. Elena, no.
Dios, no. A la jueza no le gustará. Se ve como manipulador, como chantaje emocional. Salas te destrozará por ello. Es lo único que no puedes hacer. Va a decir que soy una madre inestable que usa a sus hijos como accesorios, argumentó Elena, con la voz apagada. De todos modos, lo dijo en cada moción. Al menos de esta manera, la jueza puede verlos. Puede ver que están sanos. Puede ver que me aman. Puede ver exactamente lo que está tratando de quitar. Lo voy a hacer, Guillermo. Ahora, subiendo los grandes escalones de piedra del Tribunal Superior de Valencia, sintió una oleada de náuseas. La gente miraba. Una madre, con el rostro una máscara de agotamiento ansioso, agarrando las manos de dos niños pequeños, hermosos y confundidos. Pasó por seguridad, una experiencia humillante que implicó desdoblar su desvencijado cochecito, probar su zumo para el guardia y explicar que el juguete de plástico de un león en su bolso no era, de hecho, un arma. Cuando entró en la sala 4A, los susurros fueron inmediatos. Ricardo ya estaba allí, sentado en la mesa del demandado. Se veía magnífico con un traje gris oscuro, su postura perfecta. A su lado, Marcos Salas, su abogado, estaba organizando archivos, y en la primera fila de la galería, justo detrás de Ricardo, se sentaba Irina Valdés. Era una visión, con un traje Chanel color crema. Un gran e impecable diamante amarillo, uno nuevo, estaba en su mano izquierda. Cuando vio a Elena y a los gemelos, sus labios se curvaron en una sonrisa de pura y venenosa lástima. Se inclinó y le susurró algo al hombre a su lado, otro de los abogados de Ricardo, y ambos se rieron. La sangre de Elena se heló. Sintió cómo la vergüenza le subía, caliente y ácida. Esta era la trampa. Ricardo quería que ella se viera así, pobre, desesperada y patética. Quería exhibir su victoria delante de ella. Elena, por aquí, siseó Guillermo, indicándole la mesa del demandante. Se sintió mal al ver a Leo y Lara. Realmente lo hiciste. Son mis hijos, dijo Elena, con la voz temblorosa pero firme. Se sentó, subiendo a Leo a su regazo, mientras Lara se retorcía en la silla a su lado. Ricardo se giró, sus ojos clavados en Elena. Su rostro, por una fracción de segundo, registró pura e inalterada furia. No había esperado esto. Había esperado que ella se arrastrara, rota y sola. No había esperado que trajera la evidencia. Se puso de pie, su enorme figura irradiando amenaza, y comenzó a caminar hacia ella. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó con la voz baja. ¡Todos de pie!, gritó un alguacil, interrumpiéndolo. La honorable jueza Marina Alonso presidiendo. Ricardo le lanzó una última mirada, una promesa de retribución, y regresó a su asiento. Elena se puso de pie, sosteniendo la mano de Leo. La jueza Marina Alonso entró en la sala. Era una mujer mayor, quizás de unos 60 y tantos años, con el cabello gris acero recogido en un moño apretado y gafas posadas en su nariz. Era conocida como el Martillo. No toleraba tonterías, era famosa por sus contrainterrogatorios fulminantes y era totalmente inmune a la riqueza que tan a menudo intimidaba a otros jueces en este distrito. Se sentó, miró el expediente y luego levantó la vista, su mirada recorriendo la sala. Sus ojos se posaron en Elena, luego en los gemelos. Su expresión era completamente, aterradoramente en blanco. No los reconoció. «Señor Soto», dijo la jueza, con voz clara. «¿Están sus clientes preparados para empezar?» «Sí, su señoría», dijo Guillermo.
Muy bien. Miró al lado de Ricardo. Señor Salas, puede empezar. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas. Acercó a Leo. Había comenzado. Su señoría. Miembros de la corte, comenzó Marcos Salas, levantándose con la fluidez y confianza practicada de un hombre que cobraba 2.000 euros la hora. Estamos aquí hoy por un asunto simple, aunque trágico, para proteger el bienestar de 2 niños inocentes, Leo y Lara Dávila. Paseó lentamente, con las manos entrelazadas a la espalda. Para protegerlos, continuó, de la inestabilidad, la volatilidad emocional y el comportamiento profundamente manipulador de su madre, la demandante, la señora Elena Garmendia. Se detuvo y señaló directamente a Elena, una mujer que caería tan bajo como para arrastrar a sus hijos de 2 años a una contenciosa audiencia de divorcio, usándolos como escudos humanos, como accesorios tácticos en una desesperada última hora en busca de dinero. Guillermo se puso de pie. Objeción, su señoría. El señor Salas está caracterizando lo que puedo ver con mis propios ojos, dijo la jueza Alonso, con voz cortante. Miró a Elena. Señor Soto, le daré margen de maniobra dadas las circunstancias inusuales, pero su cliente no se está haciendo ningún favor. Siéntese. Guillermo se sentó, con el rostro pálido. Elena sintió que la sangre se le escurría del cuerpo. Salas sonrió. Había derramado la primera sangre. Gracias, su señoría. Pasó la siguiente hora desmantelando la vida de Elena de forma clínica y brutal. Presentó la declaración de la niñera, quien testificó que Elena dormía 14 horas seguidas y a menudo parecía confundida. No mencionó que Elena había estado sufriendo un caso grave de gripe esa semana. Presentó una declaración financiera que mostraba que Elena había malgastado miles de euros en los últimos 6 meses. Los gastos suntuosos de Elena incluían 800 euros por una visita al pediatra. Leo tenía una grave infección de oído. 250 euros por un asiento de coche de segunda mano y 200 euros por el depósito de seguridad de su apartamento. Esta es una mujer, declaró Salas, que al abandonar el hogar conyugal se involucró inmediatamente en un patrón de gastos imprudentes, todo mientras alegaba pobreza. Es una actuación, su señoría. Luego se volvió hacia Ricardo. Lo pintó como un pilar de la comunidad, un padre afligido que había intentado desesperadamente que la señora Garmendia recibiera ayuda mental. Señor Dávila, dijo Salas, ¿puede describir sus intentos de ayudar a su esposa? Ricardo se puso de pie. Se puso una máscara de profunda y dolorosa sinceridad. Yo solo quería que fuera feliz. Por los niños. Le ofrecí los mejores médicos. Le ofrecí una vida tranquila y sin estrés. Pero ella se obsesionó con el dinero, con la empresa. Cree que tiene derecho a ello. ¿Y sus sentimientos sobre su regalo inicial de 2 millones de euros? ¡Objeción!, gritó Guillermo. Fue una inversión, no un regalo. Sostenida, dijo la jueza, con una mirada aburrida. Reformule, señor Salas. Su señoría, tenemos aquí un documento firmado por la señora Garmendia en 2010, que reconoce los fondos como una muestra de sociedad, sin términos de capital o reembolso adjuntos, un regalo en lenguaje común. Presentó la servilleta de cóctel. La jueza Alonso miró la servilleta laminada con desdén. Y ahora, dijo Salas, yendo a por la estocada final. La señora Garmendia está exigiendo, ¿qué es, señor Soto? ¿El 50% de una empresa de 1.000 millones de euros? Una empresa que el señor Dávila construyó desde cero, con su propia sangre, sudor y genio. Ella está pidiendo 500 millones de euros, su señoría,
como compensación por un matrimonio que ella misma destruyó con su paranoia e inestabilidad. Y cuando se dio cuenta de que no lo conseguiría, se llevó a sus hijos. Los está reteniendo como rehenes. El señor Dávila ofrece una indemnización de 50.000 euros más que generosa. Pedimos a la Corte que finalice esta oferta, que conceda al señor Dávila la custodia total y exclusiva para proteger a estos niños y que ponga fin a esta farsa. Salas se sentó. La sala estaba en silencio. Irina Valdés, en primera fila, se secaba un ojo perfectamente seco con un pañuelo de seda. La jueza Alonso miró a Elena. Su mirada era como el hielo. Señor Soto, su refutación. Y será mejor que sea buena. Guillermo se puso de pie. Sus papeles temblaban. Elena sintió la pequeña mano de Leo apretar su blusa. Iba a perder. Iba a perder a sus hijos. Había hecho todo mal. Traerlos aquí fue un error. Había caído directamente en su trampa. Su señoría, comenzó Guillermo, con la voz temblorosa. Mi cliente no es inestable. Es pobre. No es manipuladora. Está desesperada. La inestabilidad a la que se refiere el señor Salas es el trauma de una mujer que fue abandonada emocional y financieramente por un hombre de recursos ilimitados. Un hombre que Guillermo estaba intentándolo, pero sus palabras se sentían como guijarros contra la fortaleza de Salas. No tenía documentos, no tenía contrapruebas. Todo lo que tenía era la verdad. Y en esta sala de audiencias, la verdad no valía nada. Elena sintió una lágrima, caliente y silenciosa, deslizarse por su mejilla. No se la secó. Miró directamente a la jueza Alonso. Mírame, pensó. No mires a los abogados. Solo mírame. La jueza mantuvo su mirada durante un largo y agonizante momento. Luego, dirigió su atención a la enorme pila de documentos financieros. Señor Salas, dijo la jueza, con la voz peligrosamente baja. He leído sus 200.000 páginas de pruebas y las encuentro poco convincentes. Un escalofrío de confusión recorrió la sala. La sonrisa de suficiencia de Marcos Salas flaqueó. Su señoría, no estoy seguro de entender. Oh, creo que sí lo entiende, dijo la jueza Alonso, inclinándose hacia adelante. Me ha presentado una imagen muy cara, muy complicada y muy fraudulenta de Dávila Capital. Ricardo Dávila se enderezó de golpe. Su señoría, debo protestar. Cállese, señor Dávila, espetó la jueza, con la voz como un látigo. No soy solo una jueza de familia, señores. Antes de tomar este estrado, fui fiscal federal adjunta para el Distrito Sur de Nueva York, especializada en delitos de cuello blanco. ¿Sabía eso, señor Salas? El rostro de Salas había pasado de bronceado a ceniciento. Yo no lo sabía, su señoría. No lo sabría. Solo vio un pequeño tribunal de familia a nivel estatal. Pensó que podría arrojar 200.000 páginas de tonterías en mi escritorio y que yo estaría demasiado aburrida o demasiado estúpida para leerlas. Se equivocó. Levantó un único y delgado expediente de su escritorio. Era rojo, marcado con un sello federal. Esto, dijo, no es de sus pruebas. Esto es un escrito sellado entregado a mi despacho anoche por la Comisión de Bolsa y Valores y la Fiscalía Federal, que han estado llevando a cabo una investigación conjunta sobre Dávila Capital durante 18 meses. Ricardo emitió un pequeño sonido ahogado. Usted afirma, continuó la jueza, con los ojos recorriendo el expediente, que Dávila Capital está apalancada con un patrimonio neto cercano a cero. Esto es parcialmente cierto. Vale cero. No porque esté apalancado, señor Dávila, sino porque es una ficción. Es, de hecho,
uno de los esquemas Ponzi más audaces que la SEC ha visto desde Madoff. Un jadeo colectivo aspiró el aire de la sala. La mano de Elena voló a su boca. Usted no ha tenido un solo trimestre positivo de rendimientos reales en 6 años, leyó la jueza, con voz fría y metódica. Ha estado pagando a inversores antiguos con dinero de inversores nuevos, los yates, los jets privados, las galas benéficas. Todo era humo. Todo fue robado. ¡Mentiras!, rugió Ricardo, poniéndose de pie de un salto. Esto es difamación. No tiene pruebas. Siéntese, señor Dávila, o lo declararé en desacato, ordenó la jueza Alonso. En cuanto a las pruebas, tengo muchas. La investigación federal ha sido bastante exhaustiva. Han tenido una fuente, una muy buena, alguien de dentro, alimentándolos con cada transacción, cada número de cuenta offshore, cada transferencia bancaria fraudulenta. Durante más de un año, los ojos de Ricardo se movieron salvajemente por la sala. Buscaba a un traidor. En primera fila, Irina Valdés se había quedado completamente, perfectamente inmóvil. Su sonrisa de suficiencia había desaparecido, reemplazada por una máscara de terror rígido. La Fiscalía Federal ha estado rastreando su principal sociedad offshore, R&D Capital Group, registrada en las Islas Caimán, continuó la jueza. La han estado monitoreando durante meses, esperando que moviera la mayor parte de sus activos líquidos, y hace 2 días lo hizo. Transfirió 800 millones de euros, creyendo que lo ocultaba a este tribunal, a su esposa. La jueza Alonso levantó la vista, su mirada láser enfocada en Ricardo. El gobierno federal incautó esa cuenta esta mañana a las 9:01 a.m. Sus activos, señor Dávila, están congelados. Todos ellos. La mansión de Majadahonda, que usted tontamente colocó en el mismo fideicomiso corporativo, ahora es propiedad del gobierno de los Estados Unidos. En este momento, usted es tan pobre como su esposa. Ricardo Dávila tropezó, agarrándose a la mesa para apoyarse. Su rostro era de un grotesco tono gris. No. Ella. Se giró, con los ojos muy abiertos por una horrible comprensión, y miró directamente a Irina Valdés. Tú, susurró. Fuiste tú. El rostro de Irina estaba blanco. Ricardo, yo no sé de qué está hablando. Pero sí lo sabe, señorita Valdés, dijo la jueza Alonso, su voz suavizándose en algo aún más aterrador. O quizás debería usar su nombre real. Toda la sala se giró. Elena, conteniendo la respiración, miró a la mujer que había arruinado su vida. Su nombre legal, dijo la jueza, es Irina Volkov. Si la sala había estado en silencio antes, ahora era una tumba. Irina Volkov, repitió la jueza, dejando que el nombre flotara en el aire. Hija de Alexei Volkov, el ex oligarca ruso, un hombre que fue, casualmente, el primer gran inversor de Ricardo Dávila, el hombre al que usted, señor Dávila, llevó a la bancarrota en 2008, apalancando toda su cartera contra activos fraudulentos. Lo arruinó. Él se quitó la vida 2 años después. La mente de Elena dio vueltas. Esto no era una historia de amor, era un asesinato. Parece, señorita Volkov, continuó la jueza, que ha estado jugando un juego muy largo y muy peligroso. Se acercó al señor Dávila con un nuevo nombre, una nueva identidad y un objetivo singular. Venganza. Se convirtió en su amante, obtuvo su confianza absoluta y usted fue la informante confidencial de la SEC todo el tiempo. Les dio la información que necesitaban para destruir al hombre que destruyó a su padre. Irina Volkov, estaba temblando, sus ojos fijos en la jueza. No era una amante arrogante. Era una mujer impulsada por una década de odio puro y condensado.
Marcos Salas parecía que iba a sentirse físicamente mal. Su señoría, a la luz de esto, de todo esto, mi cliente, nosotros cedemos. Oh, estamos lejos de haber terminado, señor Salas, dijo la jueza Alonso. Verá, las notas del escrito federal son una complicación, un nuevo desarrollo. Se volvió con su mirada gélida hacia Irina. Parece, señorita Volkov, que se volvió codiciosa. La venganza no fue suficiente, ¿verdad? No solo quería verlo arruinado, quería beneficiarse de ello. Mientras le proporcionaba información a la SEC, también usaba su acceso íntimo a las cuentas del señor Dávila para crear una propia. Ricardo, que había estado mirando fijamente, ahora miró a Irina con un nuevo y creciente horror. Una corporación fantasma en Panamá, leyó la jueza. La Iniciativa Global 4. Adorable. Durante los últimos 6 meses, ha estado desviando fondos de sus cuentas fraudulentas a las suyas. Usted no era solo una denunciante, señorita Volkov. Se convirtió en co-conspiradora. Planeaba dejar que el FBI lo arrestara, y luego iba a desaparecer a un país sin extradición, con los 92 millones de euros que usted misma había robado. Irina dejó escapar un sonido, un ruido agudo y ahogado. Desafortunadamente para usted, dijo la jueza Alonso, los federales son muy meticulosos. Cuando congelaron sus cuentas, también congelaron las suyas. Los 92 millones de euros, usted, señorita Volkov, también está implicada en los mismos cargos de fraude electrónico y conspiración. No verá un euro de ese dinero. No se irá. Acaba de jugar contra usted misma. Ese fue el momento. La verdad. La verdad final. Mil disculpas nuevamente por la interrupción. Continuaremos con el desenlace impactante, justo después de la revelación de la jueza sobre Irina. Continuación del momento en que Irina Valdés se derrumba. La verdad final, devastadora y absoluta, golpeó a Irina Volkov. Su plan. Su década de venganza. La fortuna que había robado. Todo. Desaparecido. No era la vencedora. Era solo otra de las víctimas de Ricardo, y una criminal por derecho propio. No, susurró. No, él se lo merecía. Ese dinero era mío, era de mi padre. Se puso de pie, sus manos arañando su cabello, su rostro contorsionado en una máscara de rabia pura y primitiva. ¡No! ¡No pueden! ¡Mío!, chilló, un sonido terrible y gutural, y sus ojos se pusieron en blanco. Irina Valdés Volkov, la mujer del traje Chanel y el diamante amarillo, se derrumbó. Cayó hacia adelante, golpeándose la cabeza contra la barandilla de la galería, con un ruido sordo y nauseabundo antes de desplomarse en el frío suelo de mármol, inconsciente. ¡Caos! ¡Alguacil! ¡Asegúrenla!, gritó la jueza Alonso. ¡Médicos a la sala! Mientras 2 alguaciles corrían hacia la colapsada y sollozante Irina, otros 2 hombres, grandes y serios, con trajes oscuros que habían estado parados en la parte trasera de la sala, caminaron con calma y rapidez hacia la mesa del demandado. Ricardo Dávila, dijo uno de ellos, mostrando una placa. Queda arrestado por fraude de valores, fraude electrónico y conspiración. Le pusieron los brazos detrás de la espalda. El clic de las esposas fue el sonido más fuerte que Elena había escuchado jamás. Ricardo no se resistió. Era un hombre roto, el genio, el depredador, el rey. Todo se había evaporado. Mientras lo guiaban para sacarlo, sus ojos se encontraron con los de Elena. Estaban huecos. Él había perdido. Ella no había ganado. Él había perdido. Marcos Salas ya estaba empacando su maletín, tratando de distanciarse del radio de la explosión tóxica. La sala del tribunal se despejó lentamente. Los médicos se llevaron a Irina en una camilla.
Ricardo se había ido. La galería estaba vacía. Solo estaban Elena, sus 2 hijos, un aturdido Guillermo Soto y la jueza Alonso. Leo y Lara, que habían sido silenciados por los gritos, ahora lloraban suavemente. Elena simplemente los abrazó. Su cuerpo temblaba por la adrenalina. «Señor Soto», dijo la jueza Alonso, su voz de repente, sorprendentemente suave. Guillermo se puso de pie, tembloroso. Su señoría, los bienes conyugales, como hemos establecido, son inexistentes. Son el producto de una empresa criminal masiva». El corazón de Elena se hundió. Después de todo eso, ¿seguiría sin obtener nada? Sin embargo, continuó la jueza, he leído el historial financiero. Todo, hasta el principio. Y hay un activo, una pieza de dinero limpio en todo este desorden de una década. Los 2 millones de euros de capital inicial de la venta del fideicomiso familiar Jensen, que la señorita Garmendia regaló al señor Dávila en 2010. Miró a Elena. Un regalo dado bajo lo que claramente eran pretensiones románticas fraudulentas. Un regalo que, de hecho, fue el único dinero legítimo con el que se construyó toda esta empresa. El resto fue humo y espejos. Pero esos primeros 2 millones, eso fue real. Su señoría, dijo Guillermo, ese dinero se perdió hace mucho tiempo. No según la SEC, dijo la jueza. Una pequeña y rara sonrisa apareció en sus labios. Lo rastrearon. Lo primero que hizo el señor Dávila con ese dinero fue comprar 500,000 acciones de una pequeña startup tecnológica desconocida llamada Innovest. La compró como una broma bajo una sociedad holding separada y luego se olvidó de ella. La usó como garantía limpia. Esa compañía, a partir de esta mañana, es una de las empresas de procesamiento de datos más grandes del mundo. El tribunal dictamina, declaró la jueza Alonso, que esas acciones compradas con el dinero de la señorita Garmendia son propiedad de la señorita Elena Garmendia. El tribunal ordena la transferencia inmediata de esa tenencia completa a la señorita Elena Garmendia. Guillermo Soto se desplomó en su silla. Elena Garmendia simplemente se quedó sentada, abrazando a sus hijos. Su señoría, dijo Guillermo, confundido, ¿cuál es el valor de esa participación? La jueza Alonso se quitó las gafas. A partir del cierre del mercado de ayer, señor Soto, está valorada en 87 millones de euros. Elena Garmendia simplemente se quedó sentada, abrazando a sus hijos. Había venido a la corte esta mañana como una esposa pobre, aterrorizada de perder a sus hijos, con la electricidad cortada. Se iba como una de las mujeres más ricas del estado. Miró a la jueza Alonso, quien simplemente asintió. Señorita Garmendia, tiene a sus hijos. Ha recuperado su vida. No la desperdicie. Se levanta la sesión. Recuperación de Elena. Elena salió del juzgado. No por las puertas principales donde la prensa ahora se reunía como tiburones, sino por una salida lateral privada. Sostuvo la mano de Leo y a Lara en sus brazos. El sol era brillante. Respiró hondo y temblorosamente. Fue la primera respiración limpia que había tomado en 10 años. Ya no era una esposa pobre. Era simplemente Elena. Y por primera vez, era libre. El momento en que la puerta de la sala del tribunal se cerró, las rodillas de Elena flaquearon. No fue alivio. Todavía no. Fue el peso repentino y aplastante de la adrenalina abandonando su cuerpo. La armadura invisible que había usado durante 6 meses se desintegró de repente. ¡Yo! Tartamudeó, mirando a Guillermo. Guillermo Soto estaba pálido, con las manos presionadas contra la pared como para sostenerse. La miró, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. 87 millones de euros, Elena. 87.
creo que necesito sentarme. No, espera. Necesito llamar a alguien. ¿A quién llamo? ¿A un corredor? ¿A un abogado? Soy abogado. Oh, Dios mío. Guillermo, dijo Elena, su voz un susurro delgado. No tengo electricidad. Yo no puedo ir a casa. No tengo comida para los gemelos. La realidad mundana y brutal de su pobreza chocó de frente con el número abstracto y absurdo que la jueza acababa de citar. Guillermo la miró fijamente. La niebla del shock se disipó de sus ojos, reemplazada por una claridad repentina y feroz. Correcto. Bien. Lo primero es lo primero. Sacó su teléfono. Sus manos aún temblaban. Nunca volverás a ese apartamento. Nunca. Dame un minuto. Hizo una llamada, su voz baja y firme, hablando con el socio gerente de su pequeño bufete. Bill, sí, soy Guillermo. Escucha, no me vas a creer. No, solo... Escucha, necesito la tarjeta de crédito del bufete. La de límite alto. Sí, la de emergencias de clientes. Bueno, esta es la emergencia de clientes más grande de todas. Simplemente hazlo. Estoy reservando la suite presidencial en el Hotel de la Mar. Sí, en Majadahonda. No, no es una broma. Te explico después. Acabamos de ganar. No, quiero decir, ganamos. Colgó y miró a Elena. Un coche estará aquí en 5 minutos. Uno privado. Vamos a sacarlos a ti y a los gemelos de aquí antes de que la prensa se dé cuenta de lo que acaba de pasar y de quién eres. El viaje a Majadahonda fue un borrón silencioso y surrealista. Elena se sentó en la parte trasera de un Cadillac Escalade negro, con los gemelos dormidos, agotados por el llanto y la tensión. Elena simplemente miró por la ventana, viendo cómo el paisaje destartalado de Getafe se convertía en la belleza otoñal y cuidada de la Costa Dorada. Hace menos de 24 horas, ella era una paria en esta ciudad. Ahora regresaba, no como una esposa pobre, sino como algo completamente diferente. Ella no sabía qué. El Hotel de la Mar era todo vistas al mar y lujo silencioso. El personal, ante la insistencia de Guillermo, fue discreto. Fueron conducidos a través de una entrada privada a una suite que era más grande que todo su edificio de apartamentos. Tenía 3 dormitorios, una sala de estar con chimenea y una cocina abastecida, según la frenética llamada de Guillermo, con leche, fruta fresca, nuggets de pollo y 3 tipos diferentes de macarrones con queso. Mientras los gemelos dormían en una lujosa cama king size, Elena se dio la primera ducha en días, una de verdad, con presión de agua y jabón de olor caro. Se frotó la piel hasta que estuvo en carne viva, tratando de quitarse la mugre del apartamento, del juzgado, la humillación. Los últimos 10 años, cuando salió con una gruesa bata de hotel, Guillermo estaba en el balcón, hablando por teléfono. Estaba hablando con un hombre de una firma de gestión financiera de primer nivel. Sí, los activos están limpios. El fallo de la jueza Alonso es inquebrantable. La participación está completamente separada del patrimonio Dávila. Necesita protección de activos inmediata y absoluta, y discreción. Esa es nuestra prioridad número 1. Colgó y se volvió hacia ella. Se están moviendo rápido. La transferencia se completará por la mañana. Estás a salvo, Elena. Se acabó. Elena caminó hacia la ventana del suelo al techo y miró el puerto. El shock finalmente estaba disminuyendo, y en su lugar, una emoción única y aguda subió por su garganta. Rabia. Iba a dejarme sin nada, susurró. Su reflejo la miraba fijamente. Iba a dejar que sus hijos se murieran de hambre, solo para ganar, solo para aniquilarme. Sí, dijo Guillermo, de pie a su lado. Lo iba a hacer. Y ella, Irina,
Los puños de Elena se apretaron. Todo, una mentira, un juego. Ella nunca lo amó. Él nunca la amó. Eran solo dos monstruos tratando de destruirse mutuamente. Y nosotros éramos solo daño colateral. Ya no más. La noticia estaba en el televisor grande de la suite. El sonido estaba apagado, pero las imágenes eran explosivas. Una pantalla dividida mostraba a Ricardo Dávila, con el rostro gris y flácido, siendo obligado a entrar en la parte trasera de un sedán federal negro. Junto a él, Irina Volkov, atada a una camilla, su rostro contorsionado en una máscara de rabia, siendo cargada en una ambulancia, con un mariscal de los MLO a su lado. El titular era crudo. Chico de oro, enjaulado. Rey de fondos de inversión arrestado en esquema Ponzi masivo. Esposa recibe 87.000 de euros. Esposa, dijo Elena, probando la palabra. Le sabía a ceniza. Ya no soy su esposa. Se alejó de la ventana, de las noticias. Entró en el dormitorio donde dormían sus hijos. Se acostó entre ellos, acercando sus cuerpos cálidos y pequeños. Inhaló el olor de su cabello, una mezcla de champú de bebé y el sudor del día. Estaban a salvo. Ella lo había logrado. Los 87 millones de euros eran un número. Era seguridad. Era poder. Pero esta era la victoria. La respiración constante y pacífica de sus hijos en una habitación segura y cálida. Elena Garmendia cerró los ojos. No lloró. Simplemente durmió. Por primera vez en un año, durmió un sueño profundo. Sin sueños y profundo. Mientras el imperio que su marido había construido sobre mentiras ardía hasta los cimientos a solo unos kilómetros de distancia. El nuevo legado. 2 años después. 2 años después, el nombre Dávila era sinónimo de fraude, una historia de advertencia susurrada en los cañones de los fondos de inversión de Madrid y los exclusivos clubes de Majadahonda. El juicio de Ricardo Dávila había sido rápido. Enfrentado a montañas de pruebas y al testimonio condenatorio de su propia amante, que se había vuelto en su contra por completo en un intento desesperado y fallido de obtener una sentencia más leve, fue condenado por todos los cargos. El juez, citando el nivel sin precedentes de arrogancia y crueldad en sus tratos financieros y personales, lo había sentenciado a 35 años en una prisión federal de seguridad media. Tendría 75 años antes de ser elegible para libertad condicional. El destino de Irina Volkov fue igual de sombrío. Su apuesta había fallado espectacularmente. Si bien se le dieron 10 años por su cooperación, también fue blanco de una docena de demandas civiles de los inversores a los que ella y Ricardo habían defraudado. Estaría sin un centavo y deportada a un país que ya no la consideraba ciudadana tras su liberación. Su venganza la había consumido. Pero Elena Jensen se había ido. Había recuperado legalmente su apellido de soltera, Elena Jensen, y había desaparecido del ojo público tan rápido como había entrado en él. No había regresado a Majadahonda. No había comprado un ático en Madrid ni una villa en Italia. En una mañana fresca y brillante en Burdeos, Francia, Elena acompañó a sus gemelos de 5 años, Leo y Lara, a su primer día de jardín de infancia. Vestía jeans, una camisa de franela gastada y botas de montaña. Su cabello era más corto ahora, y su rostro, libre del estrés que la había envejecido, se veía vibrante y joven. Ella sostenía sus manos, una a cada lado,
mientras charlaban emocionados sobre su nueva maestra y el hámster de la clase. «De acuerdo, amores míos», dijo, arrodillándose para abrazarlos en la puerta de la escuela. «Sean amables, sean valientes y escuchen a su maestra. Estaré aquí a las 3 en punto. No me voy a ninguna parte». Ella los besó a ambos y los vio correr, 2 chispas brillantes de alegría, hacia el edificio de la escuela. Se quedó hasta que desaparecieron dentro. Su mansión era una casa de campo restaurada en 20 hectáreas de terreno boscoso, con vistas a los viñedos. Era cómoda, cálida y llena de libros y arte, y el desorden desordenado pero hermoso de la vida de los niños. Pero la casa no era el trabajo de su vida. Elena condujo su modesto Subaru a un edificio limpio y moderno de vidrio y madera en el centro. El letrero en el frente decía: Fundación Legal Jensen Garmendia. De hecho, había hecho 2 cosas con sus 87 millones de euros. La primera fue colocar la mayor parte en un fideicomiso inquebrantable y profundamente conservador para sus hijos. La segunda fue usar el resto para construir esto. La fundación tenía una misión singular de 2 vertientes: proporcionar servicios legales y contables forenses de élite y gratuitos a las víctimas de abuso financiero doméstico, y financiar becas para mujeres, particularmente madres solteras, que buscaban ingresar en los campos legal y financiero. Entró en su oficina. Era simple, con una gran ventana y un escritorio cubierto de expedientes. Guillermo Soto, con un aspecto elegante, con un traje que le quedaba bien, asomó la cabeza. «Buenos días, Elena», dijo. Ya no era el abogado desaliñado y con olor a ajo de Getafe. Elena lo había nombrado consejero jefe de la fundación y había demostrado ser un litigante brillante y tenaz cuando se le daban los recursos. «Buenos días, Guillermo. ¿Cómo va el caso Miller? Acabamos de presentar el interdicto», dijo, con una sombría sonrisa. Su marido, otro tipo amo del universo, intentó el mismo juego de las Islas Caimán que Ricardo. No se dio cuenta de que contratamos al mismo contador forense que usó la SEC. Congelaremos sus activos antes del mediodía. Ella está a salvo. Sus hijos están a salvo. «Bien», dijo Elena. Una profunda satisfacción se posó sobre ella. «¿Qué sigue?» «La primera promoción de nuestro programa de becas en la Facultad de Derecho de Burdeos es el próximo mes. Te están pidiendo que seas la oradora principal». Elena pensó por un momento. Odiaba hablar en público. Odiaba ser el centro de atención. Pero sabía lo que esas mujeres necesitaban escuchar. «De acuerdo, lo haré». «Estás muy lejos de esa sala de audiencias, Elena», dijo Guillermo en voz baja. «Ambos lo estamos», replicó ella, mirando una foto enmarcada en su escritorio. No era de sus hijos. Era una copia de la servilleta de cóctel laminada de 2010. La que decía: «A mi socia en el crimen, mi futuro». Era un recordatorio de que lo que comenzó como una mentira, lo que estaba destinado a ser un instrumento de su destrucción, había sido, al final, la clave de su liberación. Ricardo había tenido razón. Ella era su socia en el crimen. Simplemente resultó ser la que se escapó, la que vivió para contarlo. Y ahora, se estaba asegurando de no ser la última. Se volvió hacia su computadora, el zumbido silencioso de la oficina, un contrapunto pacífico al caos de su antigua vida. No era una esposa pobre. No era una víctima. Ni siquiera era una heredera. Era Elena. Y apenas estaba empezando. La moral y el cierre. ¡Qué historia! Es un poderoso recordatorio de que la verdad, por muy profundamente que esté enterrada, siempre encuentra un camino hacia la luz. Elena entró en esa sala de audiencias sin nada más que sus hijos
y su dignidad, mientras Ricardo e Irina se sentaban en un trono de mentiras. Pero al final, el fundamento mismo de su poder, su engaño y su codicia, fue lo que provocó su espectacular colapso. La historia de Elena nos muestra que la verdadera riqueza no está en las cuentas offshore o en los anillos de diamantes. Está en la resiliencia, la integridad y el amor inquebrantable por su familia. Ella no solo ganó su caso, reclamó su vida entera, una vida que le fue robada y que ahora puede construir en sus propios términos. ¿Qué opinas de la decisión final de la jueza Alonso? ¿Fue justicia o fue un milagro? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Leemos cada uno. Si esta historia te conmovió, muestra tu apoyo presionando el botón Me gusta y compartiéndola con alguien que necesite escuchar una historia de justicia. Y por supuesto, si quieres escuchar más dramas increíbles de la vida real como este, asegúrate de hacer clic en suscribirse y activar todas las notificaciones. No querrás perderte lo que tenemos a continuación. Gracias por escuchar.